segmento es cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curvodegua, le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. Esta noche utilizamos el hashtag Embargos Valdetti. Embargos Valdetti es nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca de esas 11 propiedades que han sido inmovilizadas, tanto a Ingrid Roxana Valdetti Elías como a su esposo Mariano Paz. Y por supuesto también de las argumentaciones legales que ha tenido su abogado defensor para que estas propiedades sean liberadas. Embargos Valdetti es nuestro hashtag de la noche, @Canal Antigua a través de Facebook y también las cuentas de nuestros analistas de hoy. El caso de la licenciada Ana Lucía Mazariegos, que nos hace a través de su cuenta @AL Mazariegos, y del licenciado Estuardo Zapeta, quien lo hace a través de su cuenta @EZapeta. Yo participo en la discusión a través de mi cuenta @JCasandoval_. Para comenzar esta noche con Embargos Valdetti, estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Sala de mayor riesgo deja en firme inmovilización de 11 propiedades de Roxana Valdetti y su esposo, Mariano Paz. El Ministerio de Finanzas Públicas ha puesto en marcha un plan de austeridad con el propósito de contener el gasto, que se cubra el monto de la brecha fiscal, más de 3.000 millones de quetzales. Consejo Nacional Electoral de Venezuela fija fecha de elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre del presente año. Y el costarricense Mauricio Wright asumió este lunes como director técnico del Club Social y Deportivo Municipal. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Este lunes se llevó a cabo una audiencia en una zona de mayor riesgo, luego de que se inmovilizara una serie de propiedades de Ingrid Roxana Valdetti Elías y también de su esposo Mariano Paz. En total son 11 las propiedades y esto fue lo que sucedió en la torre de tribunales Embargos Valdetti. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio dejó en firme el embargo y congelamiento de 3 propiedades de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Elías. Las viviendas de Marina del Sur en Escuintla y las casas en Fraijanes y la zona 5, por el momento, mantienen las medidas cautelares que dictaminó el juez Marco Antonio Villeda. La titular de la sala, Anabela Cardona, determinó en dejar firme la resolución del juzgador Villeda, aduciendo que existe peligro que Valdetti intente pasar sus propiedades a nombre de otras personas. Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías. Existe la expectativa que de no decretarse habría un riesgo de que estos bienes pudieran ser transformados o convertidos en otros bienes o extraviados o que cambiaran de titular. Entonces, lo que invocaba la representante del Ministerio Público a criterio de este tribunal son razones valederas por las cuales justifican la necesidad de mantener la medida cautelar. La jueza Cardona no aceptó los alegatos del abogado de la ex vicepresidenta, que se basaban en la indebida aplicación del artículo 4, inciso A de la Ley de Extinción de Dominio, que se refiere a los causales de procedencia de extinción de dominio. Tampoco aceptó el razonamiento que la ley no es retroactiva. Y he de contarle, en el mismo caso, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo pegó un duro revés a la ex vicemandataria Roxana Valdetti, quien explicó ante los jueces el por qué tiene que dar marcha atrás al embargo dictado contra 3 bienes inmuebles propiedad de Roxana Valdetti. La jueza Anabela Cardona rechazó el recurso de inconformidad presentado por el abogado defensor de Valdetti, Mario Cano, quien en tono molesto dijo que apelará dicha resolución.
Por la inconformidad, mire, cuando existe una parcialidad de parte del organismo judicial, cuando no existe una objetividad, cuando no realmente se investiga por parte del Ministerio Público, suceden este tipo de resoluciones. Por eso es de que estoy molesto como jurista, porque aquí lo que se pretende es mantener la institucionalidad pretendiendo y basándonos en el Estado de Derecho y el derecho de defensa que le asiste a las personas. Un amparo, vamos a presentar un amparo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Estamos esta noche con Embargos Valdetti como nuestro hashtag de la noche. Ya tenemos mensajes con esa etiqueta. Nos dice Héctor: es imposible que el salario de Valdetti y su fábrica de shampoo hayan generado tanto capital en bienes inmuebles. Corrupta es lo que dice Héctor. Rosario Calderón: Roxana Ladrona, sos una bribona, qué mentirosona. Nos dice Jorge Mario Páez: está claro que debemos de cambiar y limitar el poder de la Corte de Constitucionalidad, contrariamente no hay forma de cambiar. Nos dice el señor Sagastume: ¿cómo pretende recuperar bienes que con toda lógica son resultados de la corrupción? ¿Acaso no tienen vergüenza los Paz Valdetti? Es lo que nos plantea Aurora. 11 casas embargadas, 17,000 quetzales de renta, ni los 140,000 mensuales pueden pagar eso, las cuentas no salen. Bueno, los 140,000 quetzales al mes se siguen pagando de los impuestos de los guatemaltecos. Sí. Así de sencillo. Así de sencillo. Tan claro como eso. Y la cantidad de seguridad que usted leía también es pagada por los guatemaltecos. Ana nos dice que sigan investigando porque hay muchas caletas y cuentas offshore. Nos dice Jorge Mario, al oír al abogado Soto y Fernández, solo dan ganas de llorar ante la impotencia de este sistema podrido hasta las raíces. Carlos nos dice: deberían de embargarle su libertad y meterla presa ya. Guillermo nos plantea: todos la protegen, usan vehículos y gente de las AAS, la corrupción continúa, no dejan nada para quien viene. Emanuel: seguramente el alquiler lo paga el presidente, por eso no quiere renunciar. Guillermo: ¿qué pasa si lo robado es del pueblo de Guatemala? Robo escuela, medicinas, viviendas, ¿qué le pasa al juez? Es lo que nos dice Guillermo. También nos plantea Melina. Ok. Creo que ahí estamos con los mensajes hasta el momento, con nuestra etiqueta de la noche, que es Embargos Valdetti. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Estuardo Zapeta. Ana Lucía, buenas noches. Y yo creo que una mujer debe estar aquí, y creo que en Canal Antigua tenemos maravillosas, bellísimas, inteligentes, ¿verdad? No le va a decir poderosas mujercitas, por el amor de Dios. mujeres, por Dios. El término, mujeres, sí. ¿verdad? Y Sí, el término de ayer era en una cosa la racionalidad y en su libertad, ellas deciden estar aquí o pueden decidir otra carrera. Claro. Quiero dejar claro eso, porque creo que ha quedado muy mal sabor, y lo platicábamos con Ana Lucía antes, de las declaraciones de los políticos que me dejaron atónito. Sí, me dejaron, no creo que alguien siquiera defienda una posición de esa naturaleza en Guatemala, pero se hace. Así que, buenas noches, Ana Lucía. Juan Carlos, buenas noches. Y qué bueno que estamos aquí. El embargo es una medida de prevención. Es una medida cautelar. Es una medida cautelar y tenemos que entenderla como tal, ¿verdad? Que puede ser revocada. Puede ser revocada, que eso era lo que buscaba precisamente la ex vicepresidenta y la defensa pero Ministerio Público creo que ha argumentado correctamente los peligros que se puede correr en términos de que los terrenos regresen a nombre de ella, o por lo menos control de la ex vicepresidenta y su esposo, y luego pues vayan a parar a otros nombres, ¿verdad? Prestanombres, a testaferros y todo eso. Pero esto es solo un pequeño ejemplo, digamos, de todo lo que se puede hacer y todo lo que se hace en política. Yo hacía cálculos hoy en la radio acerca de los precios de esos terrenos en Chimaltenango. Yo soy de Chimaltenango, y los precios comparados, por ejemplo, con un lote de 6 por 14 aquí en la capital, y no estoy hablando en el área metropolitana, estoy hablando del kilómetro 17 y 18, carretera al Atlántico, ¿verdad? 150,000 quetzales solo el terreno de 6 metros por 14 de fondo. Sí. Y eso daba cantidades astrales de, si lo ponemos en metros cuadrados,
¿verdad? Que eran como 124,000 o 100 por ahí metros cuadrados, pero miles de metros cuadrados, y si lo ponemos en dinero, ya no digamos, son cantidades hasta difíciles de escribir en términos de millones. Bueno, el abogado dice que cuesta 3,5 millones de quetzales la famosa finca de Chimaltenango. No, los expertos no dicen eso. No, los expertos en bienes raíces, él la puede poner a 9.99 si quiere. En oferta. En oferta si quiere. Y le doy un terrenito que está a la par. Sí. O una maceta, ¿verdad? Pero no, pero en precio de mercado. Sí. Verá que es al final lo que la SAT obliga, le guste o no le guste, que es todas las actualizaciones de UCI que se hacen en la capital, es precisamente para tener precios de mercado. Que hay dos. Una, un precio que le da a usted el registro de la propiedad. Correcto. Y que es también contrarrestado con el que tiene la Municipalidad de Guatemala, que es el impuesto único sobre inmuebles que usted paga. Entonces, ¿con cuál usted hace la compraventa? Con el más caro. Sí, No pero, con el más barato, con mire, el más caro. Pero un terreno, por ejemplo, de 60 y pico mil, 60,000 metros cuadrados, no puede valer 300 quetzales. No, hombre. No, pues. No. O sea, no, miren la cara, pues, o sea, no sé, ya no sé cómo decirlo. Sí, no. O sea, de veras nos están viendo la cara, y que la juez haya tomado esta decisión es la decisión correcta. Es, otra vez, es cautelar, es para esto. Pero esos son terrenos. Y el yate, y los helicópteros. Y propiedades en el extranjero. Y propiedades en el extranjero, cuentas, y todo eso. Y por eso todos los días, de hecho, con unos amigos preguntamos, van 58 días, van 59 días. Y le preguntamos a CICIG, le preguntamos a MP, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque siento que el sistema de justicia empieza entonces a caminar por el camino que debe caminar. Pero hay más preguntas ahorita que respuestas. Hay una respuesta específica a un embargo que es temporal, es totalmente una medida de precaución, y creo que la juez lo dijo claramente, ¿verdad? Y ya, entonces, pero el MP, entonces hay que entrarle. Y ojo que solo la ex vicepresidenta, y como dicen los tuiteros, ¿será que un negocio de un salón de belleza y producción de shampoos puede dar esas artesanal, puede dar esas? Y preguntémosle a la gente que hace jaleas allá en el altiplano, que hace miel y que hace embutidos, sí, ¿cuánto tiempo tendrían que trabajar para tener terrenos de esas magnitudes? Una casa de playa de más de 4,5 millones de quetzales, que es la famosa casa de la... Sí, pero entonces empezamos a ver todo eso, empezamos a conocer. Y por eso todos los políticos que vienen a prometerle a usted que quieren su beneficio, que son honrados, ¿verdad? Que ellos van a quitar la vida por usted, no les crea. Es lo que quieren, es la casa en el puerto. Una finca más grande no en Tecpan, la quieren en Miami ahora, ¿verdad? Claro. Entonces, no les creas, son mentirosos o mentirosas, porque también hay mujeres ahí. Son mentiras lo que están diciendo todos los políticos, lo que quieren es robar, como estamos viendo constantemente que nos hacen. Y miren, un pueblo que elige corruptos no es víctima, es cómplice. ¿Y ¿ya? son? Por eso, ¿dónde está? Esa es la pregunta. Porque nos podría dar mucho más información de cuántos terrenos, cuántos son de él, cuántos son de ella. Pero uno va al Congreso y el Congreso también pone guaruras y ponen amiguitos y ponen a hacer empresas de cartón, ¿verdad? Claro. Y es impresionante la forma como tratan de cubrir. Desde el courier, la blindadora, la venta de carros. Tiene que ir más allá. Digamos, una periodista va y dice, bueno, ¿qué dirección va? Es una tortillería, es un pinchazo. No existen las direcciones que ponen en las constituciones de disque empresas. Y ponen otra vez testaferros. Es toda una maraña que va más allá de tan solo embargo. Embargo es ahorita una medida en términos de esta pareja, ¿verdad? O del señor y la señora Baldetti, ¿verdad? Es uno. Pero hay... Señora Baldetti. Sí, como sea. Cualquier el orden que sea. Pero son muchos. Son muchos. Voy a la red, Lick, porque estamos con Embargos Baldetti esta noche. Con nuestro hashtag nos dice Julián: vivimos en un país en donde los ladrones lloran por recuperar lo robado. ¡Qué país tan bizarro! Es lo que nos plantea Julián. Francisco Sagastuma, milagro, milagro, milagro. El café cura la úlcera. Esto refiriéndose al hecho de que la tuvieron le estaban cauterizando unas úlceras, y hoy aparece en una fotografía pues con un vaso de café de un restaurante de comida rápida. No entendí por qué llora. Porque al final, por la presión y los golpes. Aprietan entre
los periodistas, seguridad y todo esto. Nos dice, ¿por qué la SAA sigue protegiendo a Baldetti? Es un derecho constitucional. Sí, y además es una ley. Claro, es un derecho constitucional. Para presidentes y vicepresidentes, sí. ex vicepresidentes. Trabajando como esclavo, nos dice, poco me alcanza para pagar 1,000 quetzales de alquiler y ahora estos reptiles dándose la gran vía. Bueno, 17,000 quetzales de alquiler. ¿Qué cuero el de los disque esposos Paz Baldetti? Nos dice Carlos Pinto. Topito, pueden hacer una orden de cateo en las propiedades. Hay que revisar si no tienen todo el efectivo allí. Bueno, ya se hizo. Ya se hicieron algunas revisiones. Sí, pero... La Senaved estuvo bajo el mando de la ex vicepresidenta. ¿Será que esta oficina no está alineada con ella? Nos dice Guillermo, Paz y Baldetti se creían, pues, sabían todo estaba arreglado, deberían de ir a la cárcel. Omar, con todo esto, ¿por qué no la ligan a proceso? Bueno, hay que decir que en este caso el proceso de extinción de dominio no está necesariamente atado a un proceso penal. Así es. Necesariamente atado. Me parece que es quitarle un pelo a un gato por todo lo que se robó y no hay rastro. Qué descarado su abogado, es lo que nos plantea Claudia. Como que la resolución no le pareció re bonita, ¿verdad? Ya era hora de algo de justicia. Hay que decir que es una medida cautelar que puede ser revocada. Edgar nos plantea, según el abogado Cano, los bienes no se compraron con dinero ilícito, es del pueblo. Dani nos plantea fincas a ese precio ridículo, con tanta gente sin lugar donde vivir, que los metan presos por evasión. Nos plantean el abogado con su actuar parecía intento de intimidar a la juez, abogado abusivo, es lo que nos plantea. Y Beatriz Insato, ¿quiénes han parcializado el sistema? Los corruptos y gobernantes. Elizabeth Morales, abogado Mario Cano, la ex vicepresidenta, mentiras, mentiras, con el fin de que se convierta en verdad. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a la licenciada Ana Lucía Mazariegos. Juan Carlos Estuardo, muy buenas noches, bienvenidos a todos los que nos acompañan una vez más en A las 10 p.m. Es un tema que ha empezado ya a causar bastante resonancia en redes sociales. Se empezaba a criticar desde el momento en el que llegó, la hora tarde en la que se presentó a Torre de Tribunales, hasta el momento de su caída. Muchísimo se ha discutido en torno a este tema que, como bien decíamos, es una medida todavía cautelar y por lo tanto más o menos preliminar hasta el momento. Hay que partir diciendo, me gustaría sacar a colación la actitud con la cual se presentó la ex vicepresidenta de la República allí a Torre de Tribunales, este juzgado de mayor riesgo. Llega acompañada de su esposo, el señor Paz, y cuando se presentan en ese mismo lugar, hay que decirlo desde la imagen de ambos, la ex vicepresidenta iba demasiado arreglada, maquillada, peinada, con un traje demasiado elegante para la ocasión, lo que empieza a denotar desde allí que la actitud que quería empezar a representar ante la ciudadanía guatemalteca era muy lejana a la del arrepentimiento. Iba muy acompañada también a la acción que se había presentado de inconformidad mediante un amparo para que pudiera retirársele el embargo a todos los bienes que en ese momento estaban en cuestión. Quería partir diciendo esto porque muchos de los tuiteros han empezado ya a hablar acerca de esta risa cínica, así la han catalogado, que mantenía tanto la señora Baldetti con su esposo, el señor Paz, mientras estaban escuchando todo lo que sucedía en la audiencia. Y no fue hasta la salida con los reporteros cuando se le empieza a ver a ella bastante aturdida, lógicamente después de escuchar un fallo que quizás ella no esperaba. Hay que recordar que todo este proceso que se está ventilando en Torre de Tribunales inicia luego de la acción iniciada por el candidato a la presidencia Alejandro Yamatei. Él lo hace el 15 de mayo, cuando ella presentó su renuncia el pasado 8 de mayo, ¿es correcto? Es correcto. ¿Por qué digo esto? Porque fue mucha la presión que se empezó a presentar por parte de la ciudadanía desde mucho antes del 8 de mayo y todo ese tiempo, más el momento en el que se da ya esta acción legal por parte de Yamatei, le dio un periodo bastante cómodo y amplio para que ella, junto a todo su círculo, pudieran preparar cualquiera de todas estas cuestiones. Aquí estamos viendo que únicamente se le atacan 11 de los bienes que se presume que forman parte de propiedad de Baldetti. Han sido ya publicados por diferentes 3 de medios ella y 8 de Mariano Paz.
pero muchos se han ya empezado a publicar en diferentes medios de comunicación. Se hablan de una gran cantidad de propiedades en el extranjero, y no solo inmuebles, sino que muchísimos bienes muebles de alto valor, desde jets hasta muchísimos otros artículos que cualquier ciudadano común y corriente no podría costear, simplemente no podría. Y eso lo que empieza a hacer pensar es que con la mínima cantidad que se ha empezado ya a ventilar en juicio, hay muchísimos otros bienes que están a nombre de un círculo muy cercano a Baldetti que aún no ha sido atacado. Esta acción iniciada por parte de Yamatei, en su espíritu, buscaba atacar a ese círculo cercano a Baldetti, pero parece que se ha quedado muy corto todavía, y quizás es todavía responsabilidad del Ministerio Público. Hay muchas personas, no solo en Guatemala, sino esa red que estaba operando fuera del país, que se encargaba de llevar el dinero de país a país y luego irlo a depositar a cuentas bancarias de algunas grandes entidades financieras que se encontraban en Suiza, en islas de todo tipo y demás. Esas personas deben de ser atacadas también, y no han sido conectadas. Y por otro lado, los bancos nacionales también, que fueron cómplices sin lugar a duda de toda esta artimaña que fue desarrollada por parte de Baldetti y secuaces. Esto no ha terminado todavía. Y si se lograra que estos 10, 11 bienes se le retiren o se le embarguen totalmente, más esa... Pero, Juan Carlos, estábamos hablando de esta defraudación de más de 1.000 millones de quetzales, de los cuales una gran parte era de Baldetti. Por año. Por año, así es. Estamos hablando de una cantidad inmensa de dinero, y eso no va a estar todo en estas clases de cuentas de bancos, y es por ello que decimos, falta mucho más. Faltan los testaferros, faltan todos sus operadores, faltan sus hijos, faltan sus hermanos, faltan los cuñados, faltan suegros, faltan operadores, faltan asistentes, faltan todos los asesores, falta Juan Carlos Monzón, y más el círculo de Juan Carlos Monzón. Ahorita las investigaciones aún están muy cortas. ¿Y qué pasa entonces con el deber de la ciudadanía? ¿En qué radica ahora? Primero, en mostrar no solo presión, sino apoyo también a las autoridades judiciales para poderle dar un seguimiento a aquello que se esté haciendo. Y ojo, aunque esto llegara a entrar a un proceso de alto riesgo, no debemos permitir que todo esto se quede en algo confidencial que nadie puede saber, porque ahí estaría la jugada y no sabríamos qué medios de prueba se tomaron en cuenta, cuáles fueron los que sí fueron vinculantes o no, y al final cuáles fueron los argumentos que utilizan los jueces para poder hacer al final este fallo en contra de Baldetti. ¿Sabe qué nos falta? Consistencia. Consistencia. Y otra cosa, la gente tiene que seguir en un proceso bien encaminado, que sigue siendo fuerte, que sigue teniendo la presencia del ciudadano, pero aquel ciudadano que ya fue a las manifestaciones y cree que ha cumplido, falta mucho. Nos falta Juan Carlos, ¿y qué falta también con esta Verónica Taracena, la que dirigía la Secretaría Vicepresidencial de la Transparencia? Ella debería de ser atacada también, porque ella incurrió en encubrimiento, porque era su deber, un incumplimiento de deberes también, por supuesto, en no realizar ninguna clase de investigaciones de esto. Desde el momento en que se empezara a siquiera rumorar algo en algún medio de comunicación o por parte de declaraciones de cualquier funcionario, ella tuvo que haber empleado una investigación. No ha presentado ninguna clase de informes hasta el momento, y eso debe de ser perseguido. Como dijo una vieja canción de los 80, con todos menos conmigo, era la canción. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Embargos Baldetti como nuestro hashtag de la noche. Por cierto, ya somos trending topic. Nos dice Topito, ¿se puede dar alguna orden judicial para hacer topografías y estimar el valor de las fincas? Sí, no es un estudio topográfico, es un estudio de catastro el que tendría que haber allí. Edgar nos dice, bien hecho Embargo Baldetti, que le quiten todo lo que se robó, y esto no será solo un show. Hoy le quitan y en un futuro le devuelven cuando ya todo se olvidó, y lo hará otra vez. Ese riesgo se corre. Indudablemente es una medida cautelar, es una medida precautoria. O sea, que puede en cierto momento... Que tiene que ir efectivamente a la extinción de dominio. Si ya se da la extinción de dominio, ahí es otro aspecto. Pero por el momento es todavía algo muy inicial. Claro. Cautelar es como hay que tomarlo. Como usted lo escucha, es una cautela, es una precaución. Y una de las razones principales, y hay que seguirlo insistiendo, es porque
el riesgo que pase a propiedad de otras, de terceras, cuartas, quintas personas. Que yo se lo venda a Estuardo, Estuardo se lo venda a Ana Lucía, y yo siga teniendo posesión del bien. Y eso es precisamente lo que se trata de cautelar, de prevenir con esta medida. O sea, no es medida final, no es, pero va diciendo mucho. Sí va dando buenos indicios, bajo el argumento indiciario, de por dónde también va a ir la cosa. Otra cosa que no hemos dicho es, ¿qué dijo Mayor Chacón en Estados Unidos? Eso no hemos tenido acceso. No tenemos acceso a las declaraciones de ella, pero eso ha de ser muy interesante. Es muy interesante. Sí. Alejandra del Cid, necesitamos que también se embarguen las propiedades de Monzón y que se termine de hacer justicia, ya que le pareciera que al que le estaban embargando las propiedades era al abogado. Así será el cheque que le espera. Eduardo nos dice, qué bueno que les inmovilizaron los bienes, deben de investigar también a la políglota Anabela de León como registradora. Guac nos plantea. Totalmente. Y a los abogados. Ese está enojado porque le dieron, y a la familia le dijeron que el pisto estaba embargado. Pero los abogados también que hicieron, digamos que hicieron todo las compraventas estas. Las compraventas. Pero es que hay compraventas por 100 quetzales. O sea, hay de 100 quetzales. Hay de 300. Sí, con este. El total no llega a 3.000 quetzales, 2.900. Le va a dar 100 quetzales para llegar. Yo leí una cosa. Son miles de metros cuadrados. Intente comprar una casa de 10 por 15 en la zona 5. No, de 10 por 15 en la zona 5. Pero yo estoy hablando del centro, eso es céntrico. Pero estoy hablando kilómetro 17 carretera al Atlántico. Pero de 10 por 5, pues, de 10 por 15. Vamos a ver cuánto le cuesta. Vamos a ver si no es en cientos de miles de quetzales. Los honorarios por la elaboración. Es que yo porque en la zona 5 vivo, Lico. O sea, ¿qué yo en la zona 18. Pues, los honorarios por la elaboración de la escritura son mayores al que le costó al precio de la finca. Sí, seguramente no le cobraron al 1% del valor porque no cobran al 1 por 100.000 le han de cobrado. Vámonos, Franco nos dice, sí, con el shampoo de esa fábrica dejó pelo. Perdón, no sé cómo, perdón, no lo pude leer antes, perdón, de verdad. No sé cómo logró millones de ganancias para comprar las propiedades. Muchas gracias, Franco, qué bueno ese tuit. No hay tuit ganador, pero ese sería uno de esta noche. Estamos cambiando pueblo, exigamos justicia por primera vez. El doctor Hernández, Roxana Valdetti, creó la corrupción. Una pregunta fundamental aquí, y yo se la hago a los televidentes. A usted le pregunto, y se lo pregunto directo. ¿Quién eligió a Roxana Valdetti? Los guatemaltecos. Voto directo. A ver, ¿quién eligió a Roxana Valdetti? Los guatemaltecos. Sí, no fueron los marcianos, no fueron los de otro país. Nosotros los guatemaltecos. O sea que, cuidado, porque estamos en ese proceso también de no elegir, seleccionar entre ese menú todo chueco que nos dieron, ¿verdad? Y el que nos van a dejar. Porque después de los procesos judiciales, a ver cualquiera. Sí, cualquiera. Loteriazo en plena crisis, dice la revista Contrapoder. Y aunque esto no sea hay que aclararlo, no es una lucha frontal o un ataque constante en contra de la CICIG, pero ¿qué pasó con sus investigaciones? ¿Por qué ya no siguieron diciendo nada o por qué no han presentado nada? El antejuicio ya ha empezado a correr su curso. Debería de retomarse a raíz en contra de la vicepresidenta para que... ya no hay antejuicio. Ya no hay antejuicio, sí. Más bien deberían ya ahora en el juicio... Sí. Ahora es el presidente. Pero ahí ya lo que hay es una investigación directa. Ya no tiene protección de ninguna manera. Están las pruebas de la CICIG. ¿Dónde está la acusación penal? Eso es a lo que no se ha escuchado nada por parte de la CICIG y ya pasó, repetimos, más de un mes. Ella renunció el 9 de mayo y estamos ya casi cercanos a julio, ha pasado demasiado tiempo y no se ha visto nada con la CICIG. Entonces todos aquellos que estaban apoyando tanto la comisión y aquellos que sí aplaudimos la labor en ese caso concreto, hay que exigirles que ahora terminen con lo que iniciaron, porque la renuncia de la Valdetti se da luego de la ex vicepresidente Valdetti, de lo presentado por la CICIG. Pero la corrupción no empezó con Roxana Valdetti. Tampoco va a morir con ella. Ni va a terminar, aunque sea enjuiciada y aunque sea encontrada culpable por el debido proceso, y vaya a cárcel o se la lleven a Estados Unidos o lo que pase. De acuerdo. No va a terminar con eso. Anne Méndez Vides nos dice, considerar la naturaleza de ley de extinción de dominio
va dirigida a determinar la procedencia de bienes, su legalidad. Anne tiene razón, y es que aquí existe un caso bien interesante, y es que hay un revertir de la prueba, ¿sí? No es el acusador quien debe de probar el origen ilícito del dinero, sino es el acusado quien debe de demostrar el origen lícito del dinero para comprar esos bienes. El objeto de los bienes inmuebles. Exacto. Entonces, ahí sí hay un revertir de la prueba que en su momento fue sumamente polémico, pero que hoy yo veo que hay mucha gente a favor de que se aplique un proceso de extinción de dominio, al menos en este caso. Pero cualquiera que sea, por cualquiera dirección que sea, la investigación es válida. Esté uno de acuerdo en cualquiera de las dos vías, la investigación es totalmente válida. Sí, por supuesto. Y la gran prueba que es la renuncia. Bueno. ¿O no? A mí me parece, bueno, como prueba, como valor probatorio, no, ¿verdad? Porque... No me refiero a juzgados, sino frente a Guatemala, frente a nosotros. Claro, ahí, a ver, que hoy se dio también en ese mismo caso un hecho que a mí me parece bien peculiar y me parece que es también parte esencial de ese despertar ciudadano, y es que cuando ella iba saliendo de la escalinata de la torre de tribunales, un grupo de personas que no era que estuvieran allí, sino que espontáneamente iban pasando, le comenzaron a gritar en un rechazo a su imagen, ¿no? Le gritaban corrupta, le gritaban ladrona, le gritaban... A ver, aquella persona que sea vencida en juicio, ¿sí?, bajo el debido proceso, y se demuestre fehacientemente que le ha robado al pueblo de Guatemala, que se ha enriquecido del erario nacional, de acuerdo, no lo sé, pero a lo que me refiero es que yo sí creo válido ese rechazo. Yo sí creo válido que ese ciudadano le muestre su rechazo a aquella persona que perjudicó la honra. Sí, Juan Carlos, pero... Y aparte con la ley de extinción de dominio también, se ha acabado con la presunción de inocencia. Vamos a ver, el rechazo, ese es un rechazo moral. No, de acuerdo. Ese es un rechazo ciudadano. Estamos dispuestos que si entra el señor tal, la señora tal, que estuvo en el poder, que no tenían petate donde caer muertos y que de repente resultan terratenientes y casi que encomenderos en nivel de algún mandato de algún rey de algún lugar, que entran a un restaurante y usted y yo estamos comiendo ahí, podemos pararnos y dejar el lugar vacío. Y dejar el lugar vacío, pagar por supuesto, e irse en rechazo. Eso lo han hecho en otros países. Claro. Eso lo han hecho en otros países en rechazo, ¿verdad?, a esa acción y a esa actitud. No a aquella actitud de fue don no sé quién, es don no sé cuánto. El problema es platónico, el problema creemos que hay seres moralmente superiores a nosotros. No. Presidente y entonces se tiene que quitar uno si pasa el carro y la comitiva, porque si no lo atrapan y lo acusan de terrorismo. Te choco como Valdetti, ¿no? Sí, y entonces... pero ¿por qué? ¿Quién nos dijo que... Esto no es una monarquía. Esto no es monarquía, o que el presidente es moralmente superior a nosotros, que es moralmente superior a usted. ¿Quién dice eso? ¿Por qué hay que ponerle grandes seguridades y grandes cosas? Porque no es un trabajador normal, es un mandatario. Claro. Vamos a cerrar el tema. Sobre todo cuando ya no es. Redes sociales, estamos con muchísimos mensajes a esta hora con Embargos Valdetti. Fernando Ríos, si ella sabe dónde está, ¿por qué de una vez no le preguntaron? Tal vez si se hubiera devuelto algo la doña, así le hubieran devuelto algo a la doña, dice Fernando. Javier, que no se nos olvide quién puso la denuncia de extinción de dominio contra esa señora, sí, ya lo dijimos, es el doctor Alejandro Yamatei Falla. Otto nos dice, el abogado Mario Cano dice que no hay propiedades en el extranjero, ¿qué dice Zapeta? Bueno, hay que probárselas. Hay que hacer la investigación. Sí. Ahí preguntamos si los recursos lo tendría el MP. Y CICIG, ¿verdad? No cabe duda que el descaro de esta gente es impresionante. Urge cárcel para estos mafiosos, dice Gaby. Nos dice Estuardo Lem, nos manda una foto, nos dice, robar a los ricos para dárselo a los pobres te convierte en criminal. Robar a los pobres para dárselo a los ricos te convierte en presidente. Es lo que dice Estuardo. Robar es un delito. Sí. ¿Cuáles son las cuotas y el plazo del crédito hipotecario de la R? ¿Coinciden con sus ingresos? Bueno,
Las cuotas no sé, pero es como por 25 millones de quetzales. Una plata. Un pueblo que elige corruptos es cómplice. Zapeta bien dicho. Hay que ir a hacer costos a la empresa de shampoo, entonces. Está dura la empresa, ¿eh? Porque tendría que tener ganancias superiores a ese nivel. Unas muestras, brillante. ¿Una muestra de shampoo? Sí, ¿no? Me va a dejar como el señor de... No, y si el señor... Me va a dejar como el señor. No quiero saber. Mire, yo procurando que no se me caiga el pelo. Televidentes, miren lo que me recomienda Juan Carlos. No le pregunto. O sea, usar shampoo de... No. Sea serio. No. Me va a dejar como el señor ese. Tiene razón, Lick. Perdón. Ana Lucía, para cerrar. No, pues para cerrar... Usted no va a hacer ese shampoo, Ana Lucía. No, por supuesto que no. Tiene bellísimos cabellos, olvídese de eso. No, para terminar, hay que decir cuál es la responsabilidad por parte de la ciudadanía guatemalteca en estos momentos. Y esta se refiere a estar fiscalizando el proceso, estar informados en su totalidad, exigir que se devuelvan todos los bienes y, por supuesto, el rastreo del dinero. Y para poder lograr... cumplir ese objetivo, se debe perseguir a muchos de los actores importantes e indispensables en toda esta red de corrupción, que incluye no solo a los empresarios, sino que también a muchísimos de los banqueros que permitieron que todas esas cantidades abruptas de dinero fueran trasladadas hacia otros países. Me quedo con de Vilma Sánchez, nos dice, tengo un salón de belleza y apenas me alcanza para comer, qué suerte tiene esa señora. Esta vieja ladrona es lo que dice el tuit, leyendo. Cerramos Lick. No lo digo usted, lo dice la tuitera. De acuerdo, pero con eso me quedo. Voy a la pausa. Al regresar tenemos, por supuesto, más análisis. Estamos a las 10 p.m. He de contarle que en Nigeria 2 niñas suicidas causaron la muerte de 30 personas al detonar los explosivos que llevaban puestos. La primera explosión sucedió en una mezquita al noreste de Maiduguri, en Nigeria. La otra niña salió corriendo antes que sus explosivos detonaran, lo que causó automáticamente su muerte. Este es el 4º ataque suicida en este mes, en un lugar donde se considera fue el nacimiento del grupo extremista islámico Boko Haram. La contienda donde los venezolanos deberán de votar por 167 legisladores para la Asamblea Nacional quedó fijada para el 6 de diciembre de este año. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisibay Lucena, dijo que la organización siempre había tenido la intención de fijar una fecha y no estaba reaccionando a la presión pública. El Partido Socialista gobernante actualmente tiene una mayoría en la legislatura, pero las encuestas indican que si las elecciones fueran hoy, la coalición de oposición estaría ganando el control del Parlamento. Sony Android TV presentó este segmento. Hablemos de deporte, dándole la bienvenida a Rosario Orellana. Adelante, Rosario, buenas noches. Los deportes son presentados por Fundación Bulos. Llegó la hora de ayudar a muchos más. Muy buenas noches a todos en la mesa de a las 10 p.m. Es un placer, como todos los días, poderles compartir a esta hora toda la información deportiva. Y vamos a iniciar rápidamente con el caso de dopaje, porque recordará usted que habían varios jugadores de Liga Nacional que estaban involucrados con algunas pruebas que se hicieron en la fase final del torneo pasado. Así que vamos a conocer un poco más sobre la actualidad, porque hoy nuevamente este caso generó noticias. Este lunes por la tarde se llevó a cabo la audiencia para los jugadores involucrados en los resultados analíticos adversos de los controles antidoping practicados en las finales y semifinales del torneo clausura pasado. El primero en llegar fue Sergio Trujillo, exjugador de Municipal, Marco Tulio Ciani, Marvin Titimán Ávila, Juan Baena y Kevin Santamaría. En ese orden, los jugadores se dieron cita a la reunión para dar paso a la audiencia, la cual propiciaba justamente el que ellos pudieran admitir o bien adjudicarse el derecho de defensa, el cual van a tomar algunos jugadores. Sergio Trujillo, Marco Tulio Ciani y Marvin Ávila fueron los 3 jugadores que apelaron el recurso de defensa solicitando la contramuestra o bien la muestra B. No es más esto que una prueba que está en un recipiente en la misma prueba que se tomó el mismo día. De esta manera ellos apelan a su derecho de defensa y este proceso continuará de esa manera. Sergio Trujillo fue el primero en llegar justamente a esta reunión. Ya para mañana martes se tiene programado que se pueda contar con la totalidad de los jugadores, a excepción de alguien que pueda adjudicarse la culpabilidad por haber utilizado sustancias prohibidas.
Vamos a seguir en el tema del fútbol, pero ahora pasamos a la Liga Nacional. Y es que se ha presentado Mauricio Wright como el nuevo director técnico del equipo Munícipe. Wright arribó al país el pasado domingo con la consigna de frenar la sequía de títulos de los rojos y llega en sustitución del argentino Enzo Trocero, que salió del club tras la finalización del último torneo de liga, esto por situaciones de salud. Durante la conferencia, Wright hizo énfasis en que su pasado como jugador crema no iba a influir en su nueva etapa como director técnico con Municipal, en la que está totalmente enfocado. Además, agregó que reconoce el nivel de importancia que tienen los rojos en el fútbol guatemalteco y su compromiso con el plantel. Se tiene previsto que este martes inicie su trabajo con el equipo en el estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol. Además, tampoco quiso hablar mucho con relación a los jugadores que están involucrados en el caso de dopaje, porque sabe que para Municipal ha sido un tema complicado y prefirió no dar mayores detalles por la misma situación que puede complicarse en las investigaciones del caso. Hasta aquí hemos llegado con la información deportiva, pero les recuerdo que yo mañana los espero a partir de las 5:45 de la mañana con más actualizaciones. Pasen una excelente noche. Los deportes fueron presentados por Fundación Bulos. Llegó la hora de ayudar a muchos más. Estamos con Embargos Valdetti como nuestro hashtag la noche. Gracias a Rosario por los deportes. Tenemos muchos mensajes que comentar esta noche. Le damos cabida. Carlos, deberían de hacer un inventario de los bienes, es lo que nos decía. Cuando te enojo la risa de Valdetti en el juzgado y a la salida se cae y tú así como, y nos muestra esta fotografía. Bueno, nos dicen también, ¿qué va si ella llegó bien arreglada creyendo que iba a salir ganando? Por eso no tiene arrepentimiento. La actitud de burla de los esposos Valdetti Paz da náusea. En serio, nos ven como borregos. Guate llora por justicia. Quetzalumán, esa señora ya debería estar en la cárcel. Byron nos dice, ¿por qué la SAAS sigue cuidando a esa señora si es nadie? Es un derecho constitucional. Que viene con el hecho de haber sido vicepresidenta. Igual tenemos, pero así como le pagamos... Sí, pero así como le pagamos, porque nosotros le seguimos pagando la seguridad a ella y muchas otras cosas, así le pagamos también a los excomandantes guerrilleros. Mucho de la seguridad que tuvieron en términos de el presidente, vicepresidentes, expresidentes y toda esa seguridad la seguimos pagando con nuestros impuestos. Y esa es una ley que se hicieron ellos. Pero a ver, es que creo que le estamos poniendo mucha importancia a la seguridad. La pensión. O sea, sí, le da un salario de mandatario de por vida. Dice un tuitero que me parece muy acertada el punto, es que si se van a revisar los libros contables, por ejemplo, del Salón de Belleza o la fábrica de champús, y si el libro de pérdidas y ganancias, digamos, todo ese... Eso debería ser presentado por la misma defensa. Que debe hacerse para ver si corresponde, y aún los sueldos digamos, del hecho de haber sido vicepresidenta, si los sueldos suman la posibilidad de comprar, digamos, cantidades impresionantes, terrenos y casas y mansiones o fincas a ese nivel de precios. Si los sueldos sumados, si los números dan o no dan. Sí, y pregunta también dónde venden terrenos de más de 60,000 metros cuadrados a 300 quetzales. Eso es ridículo. En Chumaltenango ahora. Y eso no lo resuelve. ¿Usted sabrá, Alex? No. Eso no conoce ahí algún compañero chimalteco ahí que nos menos. Esa duda la resuelve uno de nuestros televidentes, Efer Vega Figueroa. Él dice que según la ley de catastro nunca se debe vender una propiedad en un valor mucho menor al adquirido, y realmente no creo que esas propiedades valgan poco, haciendo alusión al tamaño y demás. Aquí lo que pasa es que los Paz Valdetti no quieren que sepamos las sumas millonarias pagadas a expensas del dinero robado. Nos quedamos con la primera parte, pero que hace alusión precisamente a esto. Es ridículo decir que estas propiedades podían costar menos de 1,000 quetzales y que todas iban a sumar casi 3,000 quetzales. Eso es ridículo y es bofetear a los guatemaltecos en su cara. En su inteligencia. Sí. Vámonos a las redes, estamos con Embargos Valdetti y ya vamos a entrar en la etapa de conclusiones. Walter Rodríguez, el marido apareció porque le volaron sus fincas, de lo contrario ni su sombra, es lo que dice Walter. Carla,
¿Cree que Valdetti y Anabela de León tienen una gran relación con respecto a la legalización de las propiedades? Fer, ¿se le puede abrir procesos por evasión por falsos precios de las propiedades? Ese es un punto interesante. Sí, yo no lo sé. Yo me declaro eso hay ignorante. que investigarlo. Sí, pero yo me declaro ignorante en el tema. No le comento porque no lo sé. Sí, pero es interesante porque se hizo todo hay hasta un catastro precisamente para poder establecer, digamos, lugares. Hay lugares que resultan de 3 pisos, ¿verdad? Sí, pero para establecer precios. ¿Cómo es que usted viene? Va a la vecindad del terreno donde compró el señor a 100 quetzales y le dice, mire, ¿cuánto mide su terreno? Ajá, ¿cuánto cree usted que vale? Yo no lo vendo por menos de... ¿De tanto? ¿De 100,000 quetzales? Ah, bueno. Entonces... Sí, de 100 a 100,000. A 100,000 quetzales... Hay 1000 veces de diferencia. Hay una diferencia un poquito distinta. Cerrémoslo, Ana Lucía. Yo pues instar también a las autoridades a seguir buscando a las personas cercanas al círculo de Valdetti. Son muchísimas las personas individuales, jurídicas y también instituciones bancarias y de otra índole que deben de ser perseguidas. No tenemos que quedarnos con solo lo que se ha presentado hasta el momento. CICIG debe presentar el listado de empresas que se benefició a raíz de toda la operación de la línea, los bancos que fueron colaboradores y por lo tanto cómplices de todo este defalco millonario, y por supuesto también a los testaferros socios de Valdetti, el contador o varios contadores, los operadores fuera del país, abogados. Todos ellos, sus hijos, abogados, los hijos de Monzón, los hijos de todos los integrantes de esa rosca, porque cada uno de ellos debe estar incluido en más de algo. Licenciado Zapeta. Bueno, lo primero que están preguntando es, díganos cuál es la marca de champú para no comprarlo. No lo sé. No, ese no existe, ¿verdad? ¿No, sí existe? Existe. Sí, claro, si tienen la fábrica existe. Bueno, por eso le digo. La marca no sé. Sí, y además no podemos hacerlo, ¿verdad? Que paguen la pauta, o sea, sí, por Dios. O quieren publicidad. Si no, no será la otra la que está pidiendo marcas de... Pero creo que vamos en términos, parecerá lento, pero también tenemos que entender que la velocidad y los pasos de los órdenes judiciales no son tan rápidos como nosotros quisiéramos. Claro. Y aún las investigaciones del MP tienen diferentes tiempos a la velocidad que nosotros quisiéramos, y eso tendríamos que evaluar. Segundo, también nos mandan a decir que la SAT puede verificar el pago de impuestos en la compraventa y puede denunciar la evasión fiscal sobre una renta presunta, porque ese sería el punto central aquí. Claro. Sí, hay una, pero de 100 quetzales también, pues, o sea, o de 300. ¿Cuál sería la principiemos por la renta presunta? Ahí, movámoslo todo en un conjunto de 2.900 quetzales, imagínense. Imagínense que el sueldo de un mes alcance para comprar arriba de 100,000 metros cuadrados de terreno en Chumatenango, pero que son excelentes terrenos para principiar. Entonces, eso no. Y tercero, creo que la presión ciudadana debe seguir. Yo también. Debe seguir. Y de hecho, por ahí está saliendo la convocatoria para creo que el 4 de julio, por ahí alguna fecha. Ojalá que una convocatoria unificada. Una convocatoria unificada, sí, pero tiene que salir. Y yo creo que, a mí me dicen, mire, y la caída y todo eso, en realidad, yo lo tomo como una metáfora, si usted quiere, ¿verdad? Claro. Una metáfora de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo. Pero recuerde, un pueblo que elige corruptos no es víctima, que es cómplice. Vámonos al resumen de las noticias. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. A la de mayor riesgo deja en firme inmovilización de 11 propiedades de Roxana Valdetti y su esposo Mariano Paz. Gobierno busca contener el gasto para que la brecha fiscal no se ensanche. 2 niñas se inmolan este lunes cerca de una mezquita en el noreste, la mayor ciudad de Nigeria. Mataron a 30 personas. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha fijado la fecha de las elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre. Cementos Progreso. Compartimos sueños.